Hablemos de libros. ¿Qué más? Esto es Hablemos de libros, ¿qué más? El podcast que nos conecta con historias que nos dejan pensando, que nos sacuden y que nos hacen preguntas incómodas. Soy Hazel Payas, periodista, científica de datos y ante todo, lectora. Qué bueno poder coincidir aquí, aunque estemos en distintos puntos del mapa. Y si aún no lo has hecho, te invito a seguir el podcast en Spotify, Amazon Music o Apple Podcast. Así no te pierdes los próximos episodios. Hoy voy a hablarte de una autora que no suaviza nada, que mira de frente a lo más incómodo y que escribe como si su vida dependiera de cada cuento. Ella es Flannery O'Connor, una mujer que con apenas 2 novelas y un puñado de cuentos dejó una marca inolvidable en la literatura del siglo XX. Católica en el sur protestante de Estados Unidos, enferma en una época que no perdonaba la fragilidad, solitaria pero lúcida hasta el final. En este episodio vamos a explorar su mirada afilada, su forma única de entrelazar fe, violencia y humor oscuro. Y claro, 3 de sus cuentos más impactantes. Flannery O'Connor nació en Savannah, Georgia, en 1925, en una de las pocas familias católicas del sur estadounidense. Fue hija única. Desde pequeña vivió marcada por 3 cosas: la fe, la enfermedad y la muerte temprana de su padre. Él murió de lupus cuando ella tenía 15 años. 10 años más tarde, Flannery recibió el mismo diagnóstico. El lupus la obligó a retirarse del mundo, pero no la detuvo. Estudió en Georgia State College for Women y luego en el famoso taller de escritores de Iowa. Era tímida, de voz bajita y con un acento sureño muy marcado, tanto que su profesor leía sus cuentos en voz alta para que otros pudieran entenderlos. Pero lo que salía de su pluma no tenía nada de tímido, era directo, brutal e incómodo. Flannery O'Connor solía decir: escribo para descubrir lo que sé. Y eso que sabía o que descubría escribiendo nos sigue atravesando hoy. Sus últimos años de vida los pasó en una granja con su madre, criando pavos reales y escribiendo sin parar. Desde ese retiro forzado creó una de las obras más poderosas del siglo XX. Flannery O'Connor no escribía para agradar, escribía para mostrar, y lo que mostraba no era bonito, era lo torcido, lo hipócrita, lo grotesco, pero también lo sagrado. Su estilo se inscribe en el gótico sureño, una corriente literaria por donde también encontramos a William Faulkner, Carson McCullers o Eudora Welty. Pero Flannery le puso su sello, la fe como ruptura, no como un consuelo, la gracia no como un alivio, sino como un impacto. Sus cuentos son cortos pero intensos, pequeños escenarios de revelación. No una revelación suave, sino una que entra como un cuchillo a través de un accidente, una traición, un disparo. Cualquiera que haya sobrevivido a su infancia tiene suficiente información sobre la vida para el resto de sus días, solía decir Flannery O'Connor sobre la fuente de su inspiración. Y tenía razón. Lo vivido, lo incómodo, lo inexplicable, ahí estaba su materia prima. Leer a Flannery O'Connor no es un paseo, es una sacudida, pero una que vale mucho la pena. Para conocer a Flannery O'Connor hay que leer sus cuentos, y aquí te comparto 3 que sin duda te dejarán pensando mucho después de haberlos leído. En Un hombre bueno es difícil de encontrar, una familia del sur de Estados Unidos emprende un viaje en coche. Entre los adultos hay desencuentros y comentarios racistas. Los niños son impertinentes y la abuela, el personaje central, es manipuladora, hipócrita y nostálgica de un sur idealizado que ya no existe. A lo largo del viaje se cruzan con un personaje que ha escapado de prisión, el desequilibrado. El encuentro será clave. Lo que comienza como un viaje doméstico o banal se transforma en algo mucho más oscuro en el que los conceptos del bien y el mal son puestos en tensión.
sacudiendo al lector. Un segundo cuento que te recomiendo leer es La vida que salvéis puede ser la vuestra. En este cuento, Mr. Chiflet es un hombre errante, de esos que llegan por la carretera sin pasado definido. Aparece en una granja donde vive una mujer mayor con su hija que tiene una discapacidad mental y física. Chiflet tiene el don de hablar y seducir con palabras religiosas o filosóficas, pero también con una necesidad oculta, una especie de redención o de pertenencia, o tal vez simplemente la necesidad de tener comida, techo y un automóvil. La historia se va cargando de ambigüedad moral. ¿Es ese hombre un salvador o un oportunista? ¿O hay algo todavía más complejo que subyace en la historia? Y finalmente te recomiendo El geranio. En este cuento, un anciano sureño es llevado a vivir a Nueva York por su hija. Pasa sus días encerrado en un apartamento aferrado a sus recuerdos del sur. Cada mañana observa desde su ventana una maceta con un geranio que alguien coloca en la ventana del edificio de enfrente. Ese simple ritual se convierte en un símbolo de estabilidad para este hombre, en un símbolo de un mundo que ya no existe, pero él se empeña en seguir aferrado a él. Sin embargo, el entorno de este viejo ha cambiado, y con él las normas sociales y raciales que él no logra aceptar ni comprender. El geranio es una historia sobre el desarraigo, el racismo cotidiano y la resistencia a los cambios que trastocan la identidad. No es un cuento de redención ni de castigo, es un retrato de una mente que se siente sitiada por el presente. Este es el primer cuento publicado por Flannery O'Connor, y ya en él aparecen muchos de los temas que desarrollará con más crudeza en su obra madura: la ceguera moral, la nostalgia como trampa y el deterioro de un orden que ya no era justo, si es que alguna vez lo fue. En este cuento, el geranio cae y con él el viejo mundo del anciano se desmorona. O'Connor no nos da lecciones, simplemente lo muestra, y lo que muestra nos incomoda. Flannery O'Connor murió de lupus en 1964, tenía solo 39 años, pero en esa vida breve construyó una obra que sigue viva, una literatura que no adorna lo humano, sino que revela lo divino, justo donde menos lo esperabas. Solía decir: la ficción opera a través de los sentidos. Ningún lector va a creer una historia que solo se le cuenta. Tiene que vivirla, sentirla, respirarla. Y eso, en su literatura, es clave. No nos cuenta lo que pasa, sino nos hace experimentarlo, y por eso la seguimos leyendo muchísimos años después de su muerte. Sus cuentos, sin duda, no nos duermen, nos despiertan constantemente. Gracias por escucharnos en el episodio de hoy, y antes de despedirme quiero agradecer a la académica Sarah Gordon del Georgia College and State University, porque su investigación y su sensibilidad me permitieron acercarme a Flannery O'Connor con una mirada más profunda y humana para generar el guión de este episodio. Y por cierto, si te gustó este episodio, compártelo y síguenos en tu plataforma favorita. Hasta la próxima, y ya sabes, nunca dejes de leer. Hablemos de libros. ¿Qué más? Music by Chris Haugen, Jaguar and the Mist, and Old Blue from YouTube Library.